En lo más profundo del corazón de Yucatán, los arqueólogos han hecho un descubrimiento que no debería existir. Bajo la tierra sagrada de Chichén Itzá, hallaron una entrada de obsidiana sellada con una tecnología imposible para su tiempo, una obra que los mayas jamás pudieron construir. Y lo más desconcertante, aún sigue completamente cerrada. Esto no es una historia más sobre templos y pirámides. Es un hallazgo que podría cambiar para siempre lo que creemos saber sobre la civilización maya. Todo comenzó en 2015, cuando un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, realizaba excavaciones rutinarias cerca del templo de Kukulcán. Esa tarde, los sensores de penetración terrestre empezaron a registrar lecturas extrañas a 23 metros de profundidad. Lo que detectaron no estaba en ningún mapa, ni en los códices, ni en la historia oficial. Era algo oculto, algo que los mayas nunca quisieron que encontráramos. Las excavaciones más recientes apuntan a que existe una cámara perfectamente rectangular de aproximadamente 12 metros de largo por 8 de ancho, completamente sellada. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador a la entrada. Esta cámara está construida enteramente de obsidiana. No bloques de obsidiana tallados y ensamblados como era costumbre maya, sino una superficie continua, como si hubiera sido moldeada o fundida de una sola pieza. Los mayas nunca desarrollaron tecnología para fundir obsidiana a esa escala. La obsidianao, ese vidrio volcánico negro y brillante que los mayas consideraban sagrado, era utilizada principalmente para ceremonias rituales y como ofrenda a los dioses. Era el material de Tezcatlipoca, el espejo humeante, y se asociaba con la divinidad y el poder sobrenatural. Encontrar una entrada completa hecha de este material no tiene precedentes en toda Mesoamérica. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que la construcción presenta características técnicas imposibles para el período clásico maya. Las mediciones con georradar muestran que las paredes de obsidiana tienen un grosor uniforme de exactamente 4 centímetros en todo su perímetro. Lograr esa precisión habría requerido herramientas y técnicas que los arqueólogos no pueden explicar. El doctor Miguel Ángel Astor Flores, quien dirigió las primeras excavaciones, describió el momento del descubrimiento como profundamente inquietante. Cuando finalmente pudieron limpiar completamente la superficie de la entrada, encontraron grabados que no coincidían con ningún estilo maya conocido. Los glifos parecían mayas a primera vista, pero contenían elementos que no aparecen en ningún otro sitio arqueológico. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que estos símbolos podrían representar una variante desconocida de la escritura maya, posiblemente anterior al período clásico. Sin embargo, otros expertos proponen una teoría aún más que estos glifos no son mayas en absoluto, sino algo completamente diferente. La inscripción principal tallada en el centro de la entrada ha sido traducida tentativamente como el umbral del Señor de los Vientos. Kukulcán, la serpiente emplumada, era conocido precisamente como el Señor de los Vientos entre los mayas de Chichén Itzá, pero hay elementos en esta inscripción que no encajan con la iconografía tradicional de esta deidad. Los intentos por abrir la entrada han resultado completamente infructuosos. Los equipos especializados han probado con taladros de diamante, lazaris, gostriao e incluso técnicas de fracturación controlada. La obsidiana se mantiene intacta, como si fuera un material completamente diferente al que conocemos. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que la temperatura de la superficie de obsidiana permanece constante a 19 grados centígrados, independientemente de la temperatura exterior o la hora del día. Esto es físicamente imposible para un material que debería absorber y irradiar calor del ambiente circundante. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que la estructura podría datar del período preclásico tardío, entre los años 300 a.C. y 200 d.C. Esto la convertiría en una de las construcciones más antiguas de todo el complejo de Chichén Itzá, anterior incluso a las primeras pirámides. Pero hay algo más. Los instrumentos de medición electromagnética detectan una actividad anómala en el interior de la cámara. Hay registros magnetométricos que sugieren la presencia de un campo magnético localizado, algo que no debería existir en una estructura de piedra y obsidiana. La versión popular entre los guías turísticos locales cuenta que se trata del portal por el cual Kukulcán descendía al inframundo durante los equinoccios. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre el propósito original de esta estructura. Lo que sí sabemos es que los mayas de Chichén Itzá construyeron todo el complejo arqueológico respetando escrupulosamente la ubicación de esta cámara subterránea. El templo de Kukulcán, el gran juego de pelota, el templo de los guerreros.
Todas las estructuras principales están posicionadas siguiendo un patrón geométrico perfecto que tiene como centro exacto esta misteriosa entrada de obsidiana. Las leyendas locales hablan de la puerta que no debe abrirse, una tradición oral que se remonta a generaciones anteriores al redescubrimiento arqueológico de Chichén Itzá. Los ancianos mayas de la región siempre supieron que había algo enterrado bajo la Gran Pirámide, algo que debía permanecer sellado. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral, condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el link en la descripción. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes que interpretan estos restos como evidencia de una tecnología perdida. Proponen que los antiguos mayas podrían haber desarrollado técnicas de manipulación de materiales que la ciencia moderna aún no comprende completamente. El análisis espectroscópico de la obsidiana revela una composición mineral que no coincide exactamente con ningún yacimiento volcánico conocido en la región. Contiene trazas de elementos que, aunque presentes en la naturaleza, aparecen en proporciones que no se han encontrado en ninguna otra muestra de obsidiana mesoamericana. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que esta cámara era considerada el punto más sagrado de toda Chichén Itzá. Los restos cerámicos encontrados en las capas superiores muestran que se realizaban ceremonias específicamente orientadas hacia este punto subterráneo, ceremonias que no aparecen documentadas en ningún otro sitio maya. Los trabajos de excavación han revelado un detalle aún más perturbador. A la entrada de obsidiana no muestra signos de desgaste o erosión. Después de más de 1000 años enterrada, la superficie mantiene un pulido perfecto, como si hubiera sido creada ayer. Los análisis más profundos han revelado algo que hasta ahora habían mantenido en absoluto secreto. Durante las excavaciones nocturnas que se realizan para evitar las altas temperaturas del mediodía yucateco, los investigadores han documentado un fenómeno que desafía toda explicación racional. Cada noche, exactamente a las 3:15 de la madrugada, los equipos de monitoreo detectan una vibración sutil pero constante que emerge desde el interior de la cámara sellada. La vibración dura precisamente 9 minutos y 13 segundos, siempre con la misma intensidad, siempre a la misma hora. Los sismógrafos instalados en un radio de 500 metros no registran actividad tectónica alguna que pueda explicar este fenómeno. La doctora Carmen Rodríguez Vázquez, especialista en acústica arqueológica de la Universidad Autónoma de Yucatán, ha realizado mediciones que demuestran algo extraordinario. Esas vibraciones forman un patrón sonoro que, cuando se reproduce a velocidad reducida, genera una frecuencia prácticamente idéntica al sonido que produce el viento, al pasar por los conductos internos de la pirámide de Kukulcán durante los equinoccios de primavera y otoño. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que este descubrimiento plantea una posibilidad fascinante. Los antiguos constructores de Chichén Itzá podrían haber diseñado un sistema acústico subterráneo que interactúa con las estructuras superiores de formas que apenas comenzamos a comprender. Los estudios de ingeniería acústica moderna han demostrado que para crear un efecto sonoro de esta precisión se requiere un conocimiento avanzado de física de ondas y resonancia. Los mayas del período clásico, aunque eran matemáticos y astrónomos extraordinarios, no han dejado evidencia documental de poseer conocimientos específicos sobre ingeniería del sonido a este nivel de sofisticación. Pero la historia se vuelve aún más extraña cuando analizamos los descubrimientos realizados en el perímetro de la entrada. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado la presencia de pequeños objetos metálicos enterrados en círculos concéntricos alrededor de la puerta de obsidiana. Estos objetos, del tamaño aproximado de una moneda actual, están fabricados con una aleación de cobre y oro que no corresponde a ninguna técnica metalúrgica conocida del período maya clásico. Cada uno de estos discos metálicos presenta grabados microscópicos que solo pueden ser observados con equipamiento de alta precisión. Los símbolos grabados forman secuencias numéricas que siguen patrones matemáticos complejos, incluyendo aproximaciones al número pi y secuencias que recuerdan a la proporción áurea. Esto resulta particularmente desconcertante porque los mayas utilizaban un sistema numérico vigesimal basado en el número 20, mientras que estos cálculos parecen seguir patrones decimales. El análisis de carbono 14 realizado sobre fragmentos orgánicos encontrados junto a estos discos metálicos arroja fechas que oscilan entre el año 600 y el 800 d.C.
coincidiendo con el apogeo de Chichén Itzá como centro ceremonial y político de la región. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que la cámara subterránea funcionaba como una especie de observatorio astronómico subterráneo. Esta hipótesis cobra fuerza cuando consideramos que las mediciones electromagnéticas del interior muestran anomalías que se intensifican durante determinadas configuraciones planetarias. Durante el último eclipse solar visible desde Yucatán, ocurrido en abril de 2024, los instrumentos registraron un incremento del 300% en la actividad electromagnética de la cámara. El fenómeno comenzó exactamente 4 horas antes del eclipse y se extendió hasta 6 horas después de que la sombra lunar abandonara completamente la península. La doctora Elena Martínez Contreras, arqueoastrónoma del Instituto de Astronomía de la UNAM, ha propuesto una teoría que conecta estos hallazgos con el conocimiento astronómico maya. Según sus cálculos, la orientación de la cámara subterránea está perfectamente alineada con la posición que ocupa la constelación de las Pléyades durante los solsticios de invierno. Para los mayas, las Pléyades representaban el lugar donde renacía el sol después de su muerte simbólica en el inframundo. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que toda la estructura de Chichén Itzá podría haber sido concebida como un gigantesco instrumento astronómico con la cámara de obsidiana funcionando como su componente más secreto y sagrado. Los intentos de penetrar en el interior de la cámara mediante técnicas no invasivas han proporcionado información parcial pero fascinante. Los escáneres de tomografía computarizada han detectado la presencia de estructuras geométricas regulares en el interior, dispuestas según patrones que recuerdan a los mandalas utilizados en tradiciones espirituales orientales, algo completamente ajeno a la iconografía maya tradicional. Las imágenes obtenidas mediante ultrasonido muestran que el suelo de la cámara no es plano, sino que presenta una serie de escalones o niveles descendentes que conducen hacia el centro de la estancia. En ese punto central, los equipos han detectado la presencia de un objeto de grandes dimensiones, aproximadamente del tamaño de una mesa moderna, que no pueden identificar con certeza. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que este objeto central era conocido por los sacerdotes mayas como el corazón de la serpiente de Yad. Las referencias aparecen en textos jeroglíficos encontrados en otros sitios arqueológicos de la región, siempre en contextos ceremoniales de máxima importancia. Los códices mayas que sobrevivieron a la destrucción colonial contienen menciones veladas a un lugar donde el tiempo se detiene y los dioses caminan entre los mortales. Estas referencias, hasta ahora interpretadas como metáforas religiosas, podrían estar describiendo literalmente esta cámara subterránea y sus propiedades extraordinarias. La versión popular entre los habitantes actuales de las comunidades mayas cercanas cuenta que la cámara contiene el trono desde el cual Itzamna, el dios creador supremo, gobierna el cosmos. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre qué puede contener realmente este espacio sellado. Lo que resulta innegable es que el descubrimiento ha obligado a reconsiderar numerosas teorías sobre las capacidades tecnológicas de la civilización maya. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes que interpretan estos restos como evidencia de que los conocimientos mayas en astronomía, matemáticas e ingeniería superaban ampliamente lo que hasta ahora habíamos imaginado. El misterio se profundiza cuando consideramos que las autoridades mexicanas han clasificado gran parte de la información relacionada con este descubrimiento. Las razones oficiales aluden a la protección del patrimonio arqueológico y la prevención del turismo incontrolado que podría dañar el sitio. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que existen motivos más profundos para mantener ciertos hallazgos alejados del escrutinio público, mientras la entrada de obsidiana permanece herméticamente sellada, resistiendo todos los intentos de la ciencia moderna por abrirla. Una cosa queda: en las profundidades de Chichén Itzá yace un secreto que podría reescribir nuestra compañía, comprensión de la historia humana y quizás, solo quizás, algunos conocimientos están destinados a permanecer ocultos hasta que la humanidad esté verdaderamente preparada para enfrentar sus implicaciones. Los trabajadores del turno de noche en Chichén Itzá han empezado a reportar algo que va mucho más allá de lo sobrenatural. Durante los últimos meses de 2024, los equipos de seguridad que patrullan la zona arqueológica después del cierre han registrado anomalías que están poniendo nerviosos incluso a los investigadores más escépticos. Todo comenzó cuando varios guardias nocturnos coincidieron en sus informes. Cada madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana, se observan destellos de luz azul verdosa que emergen directamente del suelo, justo en la zona donde se encuentra la misteriosa cámara sellada. Estos destellos no son constantes ni aleatorios, sino que siguen un patrón muy específico que se repite con una precisión matemática inquietante.
Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que estos fenómenos luminosos coinciden exactamente con los momentos de Mayo R, actividad electromagnética register por los instrumentos científicos. Es como si la cámara subterránea estuviera sincronizada con algún tipo de ciclo temporal que aún no comprendemos, pero lo más perturbador llegó cuando los investigadores decidieron instalar cámaras de visión nocturna en la zona. Las grabaciones revelan algo que desafía toda lógica física conocida. Durante los episodios de mayor intensidad lumínica, las imágenes muestran distorsiones en el aire, como si el espacio mismo se estuviera curvando o plegando sobre sí mismo. El doctor Ricardo Mendoza, físico especializado en fenómenos electromagnéticos de la Universidad Autónoma de Yucatán, ha analizado estas grabaciones durante meses. Sus conclusiones son tan desconcertantes que inicialmente se negó a publicarlas. Los patrones de distorsión que aparecen en las imágenes son similares a los que la física teórica predice para los agujeros de gusano o las anomalías espaciotemporales. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que estos fenómenos podrían estar relacionados con propiedades desconocidas de la obsidiana utilizada en la construcción de la entrada. La composición mineral única de este material podría estar creando efectos físicos que la ciencia actual no puede explicar completamente. Durante el último solsticio de invierno, los instrumentos registraron el episodio más intenso hasta la fecha. Las mediciones electromagnéticas se dispararon a niveles que sobrepasaron la capacidad de varios equipos de medición, y los destellos de luz fueron visibles incluso desde la carretera que conecta Chichén Itzá con Valladolid a más de 40 kilómetros de distancia. Los habitantes de las comunidades mayas cercanas no parecen sorprendidos por estos eventos. Los ancianos cuentan que sus abuelos ya hablaban de las noches en que la serpiente de jade abría los ojos. Según estas tradiciones orales, estos fenómenos son una señal de que algo dentro de la cámara está despertando después de siglos de letargo. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que la actividad anómala se ha intensificado progresivamente desde el descubrimiento inicial de la cámara. Es como si el simple hecho de haber encontrado la entrada hubiera activado algún tipo de mecanismo dormido durante más de 1000 años. Las mediciones de temperatura han revelado otro fenómeno inexplicable. Durante los episodios de Mayo R, actividad electromagnética, la temperatura del aire sobre la cámara desciende bruscamente hasta que 15 grados centígrados por debajo de la temperatura ambiente. Esto ocurre en cuestión de minutos sin que exista ninguna explicación meteorológica para semejante cambio térmico localizado. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que estos fenómenos no son nuevos, sino que han estado ocurriendo de forma cíclica durante siglos. Los análisis de los sedimentos muestran capas de material cristalizado que solo podrían haberse formado mediante exposición a campos electromagnéticos de alta intensidad, y estas capas aparecen distribuidas de forma regular a lo largo de diferentes periodos históricos. La versión popular entre los habitantes actuales de las comunidades mayas cercanas cuenta que cada vez que la serpiente de jade abre los ojos, se acerca el momento en que la puerta debe abrirse. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre si existe alguna correlación real entre la intensificación de estos fenómenos y algún evento astronómico o geológico específico. Los análisis espectrográficos de la luz emitida durante estos episodios han revelado algo verdaderamente extraordinario. El espectro luminoso contiene frecuencias que no corresponden a ningún elemento químico conocido. Es como si la luz estuviera siendo generada por procesos físicos que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que los instrumentos de navegación GPS experimentan fallos sistemáticos en un radio de 200 metros alrededor de la cámara durante los episodios de Mayo R. Actividad. Los dispositivos muestran coordenadas erróneas que sitúan la ubicación actual varios kilómetros bajo tierra o en algunos casos, en coordenadas que corresponderían a puntos en el espacio exterior. El misterio se profundizó cuando los investigadores decidieron analizar el comportamiento de la fauna local durante estos eventos. Los murciélagos, que normalmente abundan en la zona durante las horas nocturnas, evitan completamente el área en un radio de 500 metros durante los episodios electromagnéticos. Los jaguares, según reportan los guardas forestales, también modifican sus rutas habituales para evitar la zona, como si percibieran algún tipo de peligro invisible para los humanos. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los antiguos mayas conocían perfectamente estos fenómenos y los habían incorporado en sus cálculos astronómicos y ceremoniales. Los códices que sobrevivieron a la destrucción colonial contienen referencias a las noches del fuego frío, descripciones que coinciden sorprendentemente con los fenómenos que se están observando en la actualidad, según arqueólogos del INAH y de la UNAM.
Las excavaciones más recientes apuntan a que toda la arquitectura del complejo de Chichén Itzá fue diseñada para canalizar y amplificar estos fenómenos electromagnéticos. La disposición de las pirámides, los cenotes y los templos formaría una especie de red de amplificación que concentra la energía en el punto exacto donde se encuentra la cámara sellada. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que la civilización maya tenía acceso a conocimientos sobre física cuántica y manipulación del espacio-tiempo que hemos perdido completamente. Aunque pueda sonar a ciencia ficción, los datos empíricos son cada vez más difíciles de ignorar. El episodio más reciente, ocurrido durante la madrugada del pasado mes, superó todos los registros anteriores. Los instrumentos detectaron fluctuaciones en el campo magnético terrestre que fueron registradas por estaciones de monitoreo ubicadas hasta en Cuba y Guatemala. Por primera vez desde el inicio de las investigaciones, los sensores sísmicos detectaron vibraciones que parecían provenir no del interior de la cámara, sino de algún lugar mucho más profundo, como si algo gigantesco se estuviera moviendo en las profundidades de la península de Yucatán. Durante ese mismo episodio, algo verdaderamente extraordinario quedó registrado en las cámaras de seguridad. Por espacio de exactamente 3 minutos y 21 segundos, la entrada de obsidiana se volvió translúcida. Las grabaciones muestran claramente que era posible ver a través de la superficie, revelando parcialmente el interior de la cámara por primera vez en más de 1000 años. Las imágenes son borrosas y están distorsionadas por las interferencias electromagnéticas, pero se pueden distinguir formas geométricas complejas y lo que parece ser una fuente de luz pulsante en el centro de la estancia. Más inquietante aún, las grabaciones parecen mostrar movimiento en el interior de la cámara, como si hubiera algo vivo moviéndose entre las sombras. Los expertos en imagen digital han analizado cada fotograma de esas grabaciones, y todos coinciden en una conclusión. Lo que se mueve dentro de la cámara no sigue patrones de movimiento orgánico conocidos. Es como si estuvieran observando formas de vida basadas en principios físicos completamente diferentes a todo lo que conocemos. Mientras escribo estas líneas, los fenómenos continúan intensificándose con cada ciclo lunar. Los cálculos astronómicos indican que el próximo eclipse solar total visible desde Yucatán ocurrirá en 2032. Si las predicciones son correctas y la actividad electromagnética continúa aumentando al ritmo actual, ese podría ser el momento en que finalmente obtengamos respuesta, o en que nos enfrentemos a preguntas que preferiríamos no haber formulado jamás. La puerta de obsidiana sigue sellada, pero cada noche que pasa parece estar preparándose para abrirse por sí sola.